fundamentalmente quiero hacer referencia a esto. Este es un negocio de ciclo inverso. ¿Qué quiere decir un negocio de ciclo inverso? Si ustedes van a almorzar y les sale una mosca y un pelo en la sopa, ustedes pueden pararse y no pagar la sopa, ¿cierto? Porque ya se prestó el servicio. El problema con los negocios de ciclo inverso es cuando yo primero recibo la plata y después miro a ver si presto el servicio, que es el caso nuestro. A nosotros nos dan una plata y si la persona no se enfermó, pues de buenas usted. Si la persona se enfermó, pues atiéndala. Pero cuando yo tengo la plata, y no una, sino muchas platas, ¿qué pasa cuando yo tengo la plata de mucha gente y todavía ustedes ni siquiera han empezado a demandar servicios? Yo tengo un riesgo, se llama riesgo moral, que es el sentirme rico con plata que no es mía. ¿Esa plata es mía? No, esa plata no es mía, esa plata ante todo es pública, que me la han dado para por si acaso ustedes se enferman. Un negocio de ciclo inverso genera un riesgo por el hecho de que es como sentirse rico con una plata que no es de uno. Y si además de eso yo presto el servicio y al hospital me pasa la fuente de cobro o la factura dentro de 90 días y yo le pago otros 90, no, pues ya me he bebido 3 veces esa plata. Ese es el riesgo que hay asociado al aseguramiento con los negocios de ciclo inverso y mucho más cuando son recursos públicos. Ese es un riesgo fundamental. El problema de agencia es el problema de representación. ¿Cuál es el riesgo del problema de agencia? Qué pena, pues tengo que entrar en estas definiciones porque son muy importantes para que ustedes entiendan el fundamento. Cuando una persona es llamada por la justicia y él no sabe si cometió un delito o no, contrata a un abogado, ¿cierto? Es posible, contésteme sí o no, si una persona que no ha cometido ningún delito, él sabe que no lo cometió, pero de pronto al ir a declarar, él se puede inculpar sin querer. ¿Eso puede pasar? ¿Cierto? Porque de pronto dice, no, yo iba y la persona se me atravesó, yo lo atropellé. Sí, pero él iba por la vía que era, a la velocidad que era y todo. Uno no debería decir yo lo atropellé, no, la persona se cruzó y nos chocamos, pero si uno dice yo lo atropellé, ya está aceptando la culpa. Como uno no sabe de eso, uno contrata un abogado. ¿Qué dice el abogado cuando llega al juzgado? Aquí mi poderdante, o sea, yo soy el apoderado, ¿sí? ¿Por qué es el apoderado? Porque uno le da el poder a él para que él decida, ¿cierto? Si el abogado me dice, mire, hay que firmar esto porque si ya con esto ya usted sale tranquilo, yo cojo y lo firmo, porque le estoy pagando unos honorarios para que él haga lo que me corresponde, ¿cierto? Ese es el agente es el que me representa a mí. ¿Qué pasa si yo voy donde ustedes como EPS, que son mi agente, porque como yo no sé de salud, ustedes son los que saben si yo me voy a enfermar o no, eso yo no sé de eso, y ustedes me dicen, tiene que ir a esta IPS, bueno, yo voy a esa IPS porque pues, eso me lo están diciendo ustedes. El problema es cuando el agente se corrompe. ¿Cuándo el agente se corrompe? Cuando el abogado dice, oiga, mire, este pobre tipo está tan asustado que yo le cobré 1.000 pesos y yo le voy a poder cobrar por ahí unos 5.000 pesos. Le digo que este pleito está muy bravo, que se va a ir para la cárcel y le meto terrorismo y el tipo entonces me termina pagando más. En ese momento el abogado, digamos el agente, está pensando en mi beneficio o en el de él. En el de él. El riesgo cuando yo además le doy la plata por anticipado, ¿cierto? Y a esa persona empieza a pensar más en su propio beneficio que en el del ciudadano que está representando, esos son los problemas de agencia. Son 2 problemas serios. Por lo tanto, eso no es cuestión de buena fe o de mala fe, o de que eso es de lucro, o si no es lucro, o si es solidario o no es solidario. No, es porque así es la vida, o sea, esos riesgos existen en la vida. Cuando yo estoy administrando recursos públicos, tengo que tener mucho cuidado a quién le doy el dinero, no porque sea de buena fe o de mala fe, sino porque esos problemas son reales y existen. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ¿qué normas habían salido hasta el año 2006? Habían salido estas de IPS, que usted las conoce muy bien, y estas que también tuve la oportunidad de diseñar. Una anécdota sobre esto, mi doctora Elisa, que me place mucho decirlo. Cuando yo llegué al ministerio, estuve en el ministerio 6 años y medio, llegué en el año 2002, y estas normas no existían, 2003, estas normas no existían. La instrucción que yo recibí fue, tiene que sacar los estándares de condiciones técnicas y administrativas del régimen subsidiado porque esas empresas no tienen ni idea de nada. Eso es la prioridad suya, ¿sí? Y pues me senté y la saqué, ¿sí? Todo el mundo me decía que por qué no se hacía esto igual. No, porque es que las del contributivo son más empresas y no, esa gente es más seria y tal cosa y tal. Bueno, dicho no por mí, dicho por la gente de la Superintendencia Nacional de Salud. Decía, mire, hoy en día son
más organizadas y tienen más cara de empresas las del régimen subsidiado que las del régimen contributivo. Hay más, sí, eso es cierto, eso es cierto. Eso es dicho por la gente de aseguramiento de las qué lástima no haber sacado esta norma. Mi último trabajo allá fue haber actualizado esto para aquí, pero eso nunca lo sacaron. Pero bueno, ahí quedó escrito. Y eso fue hecho básicamente para lo que ustedes son hoy. Bien. Después entonces me dijeron, no mire, ¿sabe qué? Hay que sacar las normas de suficiencia patrimonial para el régimen contributivo. ¿Por qué? Porque es que, bueno, no es sino leer la prensa en estos días, pues porque eso ya se veía venir. Entonces, se trabajó sobre esto. Lo que vamos a hablar es esto. Pero también tiene otra lección que quiero que ustedes no se llamen a sorpresas. Este cuadro debió haber sido, por ley, debió haber sido llenado en el año 2009. Si esto no lo ha sacado, es porque no ha habido voluntad política de sacar más. Entonces, que se hayan metido en este momento a resolver esto, no es nuevo, sino que era una obligación del ministerio hace ya mucho tiempo, ¿ok? Entonces, eso aquí no se llamen a error. Bien, como ciudadanos, ustedes como ciudadanos, unos más técnicos que otros, no importa, vamos a mirar cómo se comportaba el régimen contributivo en ese momento. Estos eran los ingresos operacionales. Esta era la forma como se incrementó la cotización al régimen contributivo desde el año 96 hasta el año 2004. ¿Sí? ¿Qué ven ustedes ahí? Un crecimiento vertiginoso de la afiliación al régimen contributivo. ¿Eso qué quiere decir? Un crecimiento vertiginoso de la plata que iba desde el Estado hacia los administradores. ¿De acuerdo? Bien. Pero las inversiones, o sea, lo que la gente invertía frente al activo que tenía, iba de para abajo. Perdón. Iba decreciendo. Es decir, que cada vez más bebían al debe. O sea, yo les doy más plata y usted cada vez más al debe. Ojo, ahí hay un riesgo, ¿cierto? Muy bien. Segundo, entonces yo le digo, oiga, pero déjeme ver cuáles de las primas, o sea, lo que yo le doy de la UPC frente a lo que usted tiene de activo, porque cuando ustedes van al banco, ¿qué es lo primero que tienen que demostrarle al banco para que le presten plata? Tienen que demostrarle que no la necesitan, ¿cierto? Lo primero que tienen que demostrar es que no la necesitan. Claro. Sí, porque si el banco les ve que ustedes necesitan la plata, no les presta. Tienen que decir, mire, necesito 5 millones, pero tengo el carro, tengo la casa, tengo no sé qué. O sea, claro, usted tiene que demostrarle que no la necesita. Donde usted le diga que la necesita porque no tiene, ahí no le prestan. Entonces digamos, miren lo que pasa acá. Miren lo que pasa acá. Cuando yo miro la proporción de plata que yo como Estado les daba a los aseguradores, y yo iba a mirar, oiga, ¿y usted con qué me está respondiendo? Mire lo que pasaba en el sector de las EPS. 205% más las primas que yo les daba que la plata que ellos tenían. Oiga, ¿y si ellos se van? ¿Yo qué hago? ¿Y la plata? Ah, no, hasta luego. Bonsalud, bueno, cualquiera de estas que se quebraron y nos quedamos con papelitos. ¿Sí? Miren el sector asegurador, la relación. De cada 100 pesos que tiene el sector asegurador, perdón, de cada 64 pesos que está en el sector asegurador, ellos tienen 100. O sea, un asegurador se puede quebrar y hay plata para devolver la plata y sobra. ¿Sí? Bien. Y miren el año 2004, 214%. Esto era 2002, 205 y en el año 2004, 214%. ¿Mejorando o empeorando? Empeorando. Gravemente, gravísimamente. ¿Qué pasaba esto? Al principio que se quebrara una, pues sí, pues embarrada, ¿cierto? El problema era que todas estaban así. El problema era que todas estaban así. Entonces, si se quebraba una, ¿qué pasaba conmigo como sistema? Se las llevaba a todas. Porque el hueco que me dejaba aquí el señor si se iba, ¿con qué plata la iba yo a tapar? Si era que todas la tenían ustedes, los demás. Me hubiera tocado decirle, présteme aquí para tapar aquí, présteme aquí, o coger los afiliados y distribuirlos. Y usted me va a decir, sí, yo le recibo los de él, pero ¿y la plata? Ah, no, la plata, no, váyamelos atendiéndome. No, yo los atiendo, pero ¿y la plata? No, es que la tiene él. Entonces, la situación había que ponerle un orden. Hay que ponerle un orden. Miren la situación del patrimonio. Ah, bueno, aquí hay yo no sé por qué apareció porque esta lo tenía oculta. Esto es para quienes pensaban que el problema era el seguro social.
No, había cosas que inclusive el Seguro Social mejoraba porque tenía clínicas. Pero bueno, eso no es el punto. Yo aquí quiero hacer una claridad. Cuando estamos hablando de solvencia es totalmente diferente a lo que yo no sé por qué diablos los han metido ustedes con el tema de solvencia. Yo puedo tener en este momento aquí entre el bolsillo $1.000.000. ¿Yo estoy líquido o estoy solvente? Estoy líquido. Yo puedo tener la casa embargada, que no tengo casa, pero si tuviera la tendría embargada y todo. Yo puedo tener aquí $1.000.000. Eso no me hace solvente. Yo estoy líquido, pero no estoy solvente. Ahora, yo puedo no tener plata aquí entre el bolsillo, pero yo soy muy solvente. ¿Usted me prestaría plata? Claro, porque yo soy solvente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante para nosotros, para este análisis que estamos haciendo? ¿La solvencia o la liquidez? Claro, la solvencia. Es que yo lo que tengo que pensar, yo no entiendo qué clase de personas sacan una circular en la superintendencia donde dice que para el régimen subsidiado solvencia se entenderá como la liquidez para pagar 30 días. ¿Sí? Y a eso me quiero referir más tarde, porque es que por esta carencia precisamente de normas estructurales es que cada persona en la superintendencia saca una circular de donde se les ocurre, y entonces ustedes van del timbo al tambo, pero no me dicen, oiga, mire, es para allá, hágale. ¿Sí? Cuando estábamos sacando esta norma, las peleas en el ministerio era porque había gente que estaba interesada en eso, en decirles no, el 60%. Yo decía, ¿y por qué no el 45.8%? No, porque el 60%, ¿usted dónde sacó el 60%? O sea, calcúlelo, dígame una forma, no, el 60%. No, que la integración vertical no, todo como al ojo. No, que 300.000 afiliados, ¿y por qué no 274.000? No, porque 300.000 nos parece como una cifra, no, unas chambonadas de verdad que uno no entiende. Entonces, es necesario, primer mensaje, es necesario que haya una norma. ¿Cómo? Ya miraremos, pero es necesario que haya una norma, eso es bueno. Ahora, que me traten como vida adulta, porque ese es el segundo punto. Si a mí para todo me tienen que estar diciendo, no, señor administrador, prenda la luz de la finca, apague la luz de la finca, yo no necesito un gerente, yo necesito un mandadero. Pero si yo ya soy en vida adulta, a mí lo que me tienen que decir es, mire, no me deje dañar la cosecha, ya él sabrá si fertiliza, no fertiliza, prende la luz, apaga, ese es su problema. Si yo quiero que él sea responsable, tengo que darle la responsabilidad. Pero si yo pienso que todos ustedes son unos delincuentes, yo lo que tengo que hacer es cerrarlos a ustedes. Yo no puedo pensar que son unos delincuentes, pero entonces los tengo ahí por los laditos. No, o son competentes o no son competentes, pero yo no puedo estar con mi pensamiento de que todos son unos ladrones, pero como que me toca convivir con ustedes. No, las cosas no son así. O sea, si somos adultos, somos adultos. Está bien que me hubieran tratado como niño en el año 93, 94, 95, 96, yo me lo aguanto. Pero esa etapa ya está pasando, o sea, ya somos adolescentes. Yo pensaría que en este momento el sector está pasando por una coyuntura que es como la adolescencia, en la cual uno del adolescente le dice, no, usted está muy chiquito para tomar, ¿no? Pero cuando la embarra por la tarde le dice, pero es que usted ya está grande, entonces ¿qué? ¿Estoy grande o estoy chiquito? Entonces yo me veo en este momento con ustedes como si estuviéramos en esa adolescencia. Para que me presten el carro, ¿yo qué tengo que hacer? Demostrar que sé manejar. Demostrar que si me dicen que a las 10 de la noche tengo que estar a las 10 de la noche. O sea, tengo que empezarme a comportar como adulto para que me dejen de tildar de chiquito a toda hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo estoy mirando realmente la situación, uno veía que las EPS del contributivo no se estaban comportando como adultos, estaban comportándose como niños, que yo le daba al chinito 50.000 pesos y a la final de la semana le decía, ¿y qué hubo los 50.000 pesos? No, papá, yo ya me los gasté. ¿Sí? Entonces mira, y aún eso, peor, buena parte del pasivo, cuentas por pagar sobre el pasivo, era cuentas por pagar con IPS contributivo. ¿Eso qué quiere decir? Que le salía más barato no pagarle a la gente que ir al banco a pedir plata o gestionar mejor sus servicios. ¿Eso es actuar responsablemente? No. Porque yo no puedo premiar a una persona que, perdónenme la expresión, está marraneando al otro. Tengo que afinarlo. Entonces, eso era necesario hacerlo. Bien.
Mientras tanto, la siniestralidad se mantuvo, digamos, el gasto médico se mantuvo relativamente constante, pero mire, el patrimonio, en vez de mejorar, perdón, los resultados, o sea, el estado de resultados al final, en vez de mejorar, a pesar de que cada vez les daba más plata, cada vez perdían más plata. ¿Qué riesgo corría yo como Estado en ese momento? Que me dijeran, bueno, entonces, hasta luego, ¿no? Muchas gracias por todo y hasta luego. Oiga, ¿y la UPC? No, pues nada, no se pudo. Y bueno, ¿y con qué me va a responder? No, pues con nada, tome. Entonces, eso era un riesgo muy alto. Y eso eran los resultados y el patrimonio, o sea, patrimonio negativo. Bien, ¿cuánto era el hueco? ¿Cuánto era el hueco? Dependiendo del método por donde se calculara, había un hueco de 768.000 millones de pesos o de 450.000 millones de pesos. Y era necesario ponerle un orden a eso, por las razones que acabo de mencionar. O sea, no como empresario, como ciudadano, eso no era responsable hacerlo. Entonces, se apeló a una técnica que no es inventada por mí ni mucho menos, es una técnica que está diseñada y aprobada hace mucho tiempo para los negocios de ciclo inverso. En general, los negocios de ciclo inverso son el sector bancario y el sector asegurador, porque el banco yo le meto la plata al banco, ¿cierto? Pero ustedes creen que si nosotros le metemos cada uno 100.000 pesos al banco hoy y mañana o dentro de un mes vamos todos al tiempo a sacar la plata, ¿el banco tendría la plata? No, porque le ha prestado al constructor, le ha prestado al municipio. O sea, si todos sacáramos la plata al mismo tiempo, el banco no tiene la plata. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Tanto así que es un delito el pánico económico. ¿Por qué? Porque favorece que se comporte de una forma típica el mercado. Entonces, todos consignamos la plata, pero ¿cuál es el elemento fundamental? El banco tiene que respondernos a la plata. Entonces, al banco le exigen unos estándares muy altos para que yo tenga absoluta certeza que cuando yo voy al banco, ahí mi plata está. Si vamos todos al tiempo, la plata no está. Pero si yo individualmente voy, la plata sí está. Entonces, eso está demostrado, digamos, a través de varios métodos, y lo que se fundamenta es, entonces se sacaron los decretos que ya ustedes escucharon de la doctora Lisa, que son el decreto 574, 1698 y la 1740. ¿Cuál es la pregunta que estábamos respondiéndonos en ese momento? Ante esa situación tan tenaz que les acabo de mostrar, año 2006, la pregunta es, contéstenme ustedes, ¿ustedes qué preferirían? ¿EPS ricas que no sepan asegurar o EPS no tan ricas pero que sepan asegurar? Claro, porque si yo le presto, o sea, ¿yo qué prefiero? ¿Prestarle el carro a una persona que no sabe manejar porque tiene harta plata? ¿O prestarle un carro a una persona que no tenga tanta plata para responderme pero que sepa manejar? Yo prefiero que sepa manejar, ¿sí? Claro, que tenga plata, eso sí, pues para que si la choca me responda, pero me importa más es que sepa manejar. Entonces, bajo ese concepto, dijimos, ok, entonces eso ya está definido en la literatura mundial, Entonces, hay que definir un patrimonio mínimo, que patrimonio mínimo no es para que se lo gasten ustedes, el patrimonio, ¿qué haces tú con tu patrimonio familiar? La idea es aumentarlo. Cada vez que ustedes no tienen plata, venden un patrimonio familiar. No, el patrimonio familiar es para tenerlo, para que en caso de una cosa, una situación excepcional, uno echa mano del patrimonio, pero el patrimonio no es para volverlo plata de bolsillo. Plata de bolsillo son las reservas. La reserva sí es porque yo sé cuánto voy a gastar de tarjeta de crédito este mes, yo voy a gastar, entonces yo lo voy reservando para al final del mes pagar. Eso sí es eso. Pero el patrimonio no es para ponerlo a feriar. Nadie está diciendo eso. El patrimonio lo que me dice es, oiga, ¿y si usted se llega a estrellar, usted me podría pagar el carro? No, claro. Si yo me llego a estrellar, yo le pago el carro. Bueno, eso no quiere decir que el tipo salga como una loca a estrellarse. Al contrario, como sabe que si lo estrella tiene que tener más cuidado, pues entonces él se cuida, porque sabe manejar. El decreto 1698 y en la resolución 1740 dice qué es saber manejar, dice qué es el sistema de gestión de riesgos. Entonces, básicamente lo que dice es, el sistema de gestión de riesgos dice, demuéstreme que usted sabe asegurar. Y ahí dice qué es saber manejar. Me gustó mucho que me antecediera el señor Amaury García, porque el hecho de que sea una persona de junta directiva, la persona que está tocando este tema, toca la raíz del problema.
esto no es cuestión de alguien que en el área de calidad tomó una decisión de implementar esto. Esto es un problema que viene desde la junta directiva. O sea, si la junta directiva no le pone un freno y no le dice al gerente de pronto, oiga, no, mire, usted está creciendo muy rápido, nosotros no tenemos la capacidad pues de atender toda esa red, no, vamos más despacito. Oiga, ¿cómo vamos a afiliar personas por allá en ese municipio si es que ni siquiera sabemos dónde queda ese municipio? No, a ver, despacito. O sea, ¿quién le pone freno? La junta directiva, ¿cierto? Porque el gerente va como un volador, porque para eso le pagan. Entonces la junta directiva le dice, no, vamos despacito. Entonces el gerente jala para un lado, le aprietan por el otro lado porque el ministerio le jala para acá. El usuario también le pide tal cosa, o sea, hay un tira y afloje que el sistema de gestión de riesgos tiene que entrar a armonizar. Entonces, quienes quieran saber qué se habla en el sector asegurador, el sector bancario, de qué es un sistema de gestión de riesgos, no es uno que se lea la resolución 1740 y ahí dice qué es lo que tiene que hacer la junta directiva, qué es lo que tiene que hacer tal cosa. Eso fue nuestro mejor esfuerzo en el año 2006, no tiene por qué cambiar mucho ahora. Pero bueno, no sé realmente qué estarán pensando, pero bueno, digamos que eso me parece que es fundamental, ¿no? Porque ese problema de la agencia es el problema que es el riesgo, ¿se acuerdan del problema de la agencia, no? Que la gente termine pensando más en su propio beneficio que en el otro. Bien, en el régimen contributivo, entonces, eso se volvió de esta forma. ¿Cuál era el patrimonio mínimo? Patrimonio mínimo, entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuánto es, entre comillas, ser rico? ¿Cuánto plata le vamos a pedir a esa persona que le vamos a prestar el carro para que me maneje? Si el carro vale 20 millones, ¿yo le debería pedir de respaldo 500 millones? No tiene proporción. No tiene proporción. Pero si el tipo no sabe manejar, ¿cuánto les pediría a ustedes que dejara un pagarecito? Pues por si acaso. Pues de los mismos 20 millones, porque el tipo es un animal para manejar. Pero si el tipo sabe manejar, y yo lo he visto manejar, sé que no toma, ¿usted le pediría un pagaré de 20 millones? No, una cosa ahí pues para que el tipo tenga ahí la cosa, pero no es un problema fundamental. ¿Dónde traza uno la raya? Entonces les voy a decir una cosa importante que de otra forma no se los hubiera podido decir porque no me lo hubieran creído. Los decretos de habilitación financiera tienen un propósito fundamental, es evitar que las EPS se quiebren. No se van a reír, es en serio. ¿Sí? Por la misma razón de que a los bancos se les exige este mismo régimen para evitar que los bancos se quiebren. Y hay un tema de fondo, que agradezco que me hayan invitado para tocar este punto en este evento, es porque ¿qué pasa si un banco se quiebra hoy? ¿A uno le devuelven la plata? Hoy no, anteriormente se perdía. Hoy en día, todos los depósitos que hay a menos de 30 millones de pesos, la posibilidad de que se recuperen es del 100%. Y el resto, la posibilidad de que se recupere es muy alta, pero estamos hablando como de un 99% de posibilidad de que se recupere, ¿cierto? ¿Qué pasa si un banco se quiebra y a la gente no le responden? ¿Qué podría pasar con el resto de los bancos? Pues todo el mundo va y pide la plata y ahí sí se quiebran. ¿Cuál es el valor fundamental? ¿Qué es lo fundamental ahí? La confianza. La confianza. La confianza en el sector financiero. Es decir, ¿se puede haber quebrado un banco? ¿A mí me da miedo que el mío se vaya a quebrar? No, porque hay confianza en el sistema financiero, hay confianza en una superintendencia financiera que está vigilando eso y yo no pienso que porque se quebró el de al lado. Hoy en día, tú bien lo has dicho, hoy en día ese valor de la confianza en el sistema financiero es un activo que se le reconoce al sistema financiero colombiano en todas partes del mundo. ¿Qué pasaba si una EPS se quebrara? Aquí el señor, qué pena que lo tome como ejemplo, y él dice, no, pues, pues la UPC, pues no, pues nada, ¿qué hubiera pasado con las otras? Además de que hubiera podido ocurrir un efecto en dominó. ¿Se pierde la confianza en esta EPS? No, se pierde la confianza en el sistema, ¿La confianza es fácil de recuperar? Muy difícil de recuperar. Entonces, fundamental, en este momento que estamos pensando acá, como Estado colombiano debíamos mantenerla por sobre todo la confianza en el sistema. Por lo tanto, yo debía evitar que las EPS se quebraran. Pero ¿qué pasa si yo le digo, señor, tenga la bondad y usted pone sobre la mesa en este momento 10 millones de pesos? Pues me iba a decir, pues no tengo, así de sencillo, no tengo.
No, no, pero es que yo ya le di la plata. Sí, yo sé que me está tumbando, pero no le puedo pedir la plata porque yo sé que no la tiene. Yo sé que no la tiene. Pero tampoco le puedo decir entonces muestre los afiliados, porque ¿qué pasa con el resto? Se me cae la confianza. Entonces implemento, además del patrimonio que le voy a pedir, una gradualidad. Yo le digo, mire, yo sé que usted me está tumbando, ¿sí? Pero tranquilo, vamos a hacernos pasito y vamos a hacerlo poco a poco. Usted me va a ir devolviendo la plática de a poquito. Yo sé que usted me está tumbando y ya no vamos a hablar de eso, pero usted me va a devolver parte de la plata que usted tenía, me va a devolver la plata al sistema. No para que me la devuelva a mí, sino para que la tenga en el banco. O sea, porque es que el día de mañana usted se llega a quebrar y el problema es mío porque yo qué hago con los afiliados. Y el problema es mío porque no los puedo dar a él porque yo la UPC ya me la gasté. Y el problema es mío porque se me cae la confianza de todo el mundo. Entonces, el decreto tiene 4 componentes. ¿Cuánto patrimonio le voy a pedir yo a las personas en relación con el dinero público que manejan? ¿Cuántas reservas debe tener para funcionar sin sobresaltos durante el mes? ¿En qué puede invertir esa plata? ¿Y cuál es la gradualidad? Son 4 los componentes del sistema de habilitación financiera, cada uno con su propósito, como se los acabo de explicar. Bien, ¿cuál es el resultado esperado? El resultado esperado es lo que se conoce como los principios de Basilea II. Basilea es una ciudad suiza donde se reúne el Comité Bancario Internacional. El Comité Bancario Internacional se reúne y el Comité Bancario Internacional se reúne y determina las políticas que rigen el sistema bancario internacional. Un banco central, hasta el año pasado, Banco Central, digo Banco de la República o en fin, podía decidir no cumplir, pero ¿qué pasaba? No podía entrar al sistema bancario internacional, o sea, la misma. Muchas veces le tocaba cumplir o cumplir, pero a partir de las crisis del año 2008-2009 y ahorita la crisis europea, a partir de ese momento ya es obligatorio cumplir con esas, o sea, si se quiere llamar banco tiene que cumplir con esos principios, porque lo que más se afectó con la crisis del año 2008-2009 fue la credibilidad del sistema financiero internacional. Bien, entonces, esos principios se conocen como principios de Basilea II, porque esa fue la segunda convención bancaria internacional. Lo que se pretendía con Basilea II era lograr un efecto sobre los bancos, y ya ustedes me dijeron, lo que yo le exijo a los bancos se lo exigen a ustedes. Si yo al banco le digo, por cada peso que yo le voy a dar a usted, usted tiene que tener 2 pesos. ¿El banco qué me va a decir a mí? Por cada peso que yo le voy a prestar a usted, pues yo le voy a prestar 2 pesos. Pues si a mí me lo pide, ¿por qué no me lo va a pedir usted? ¿O no es cierto? ¿Cierto? Si a mí me piden una cosa, yo logro un efecto sobre los bancos y los bancos sobre los clientes. Al final, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente bancario no le pague? Alta, baja, no sé. Pero el banco tiene la posibilidad de recuperar toda la plata porque tiene asegurado el crédito y además de eso tiene empeñada la persona. Y si uno pide el carro es del banco. Si uno pide ahora le puede faltar una cuota de la casa. Si no la paga, ¿qué pasa con la casa? ¿Se la embargan por la cuota? No, le embargan toda la casa. Toda la casa. O sea, al final el banco siempre recupera la plata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que le exigieron a él, ahora me lo exigen a mí. Lo que se pretende con el decreto 1574 y 1698 es que lo que yo le pida a las EPS lo repliquen sobre el mercado. Si yo a la EPS le digo, bueno, como yo te estoy dando a ti unos dineros públicos, me tiene que responder con esto y esto y esto y esto y esto y esto. Lo que uno esperaría de una persona responsable es que entonces salga y le diga a los prestadores, contesten A o B. A, no, tranquilo, yo le doy la cápita y usted allá mira a ver qué hace. O no, yo le doy la cápita, pero venga a ver cómo es que la va a hacer. Lo que me exigieron a mí, ahora yo se lo voy a exigir a las IPS. Es lo más lógico, ¿no? ¿No les parece? Es lo más lógico. Eso es lo que se espera. Entonces, que el efecto que se haga sobre las EPS lo trasladen al mercado. Yo tengo aquí 2 IPS, una quebrada y otra bien. ¿Será que yo soy tan irresponsable de contratar con la quebrada porque es la que más plata necesita para ayudarle a la UPC? No, yo contrato con el que se queme, que sople. No, el que se queme, que sople. O sea, si usted está quebrado, cuando esté mejor, vuelva. Pero yo por ahora contrato es con el que tiene. Pues que él no necesita la plata. Pues de malas, o sea, no sé, pero cada cual resuelva. Pero no puede ser con la plata de la UPC. Entonces, eso es lo que se esperaba fundamentalmente. Esta gráfica ustedes la deben haber visto en algún momento, que es sacado de Juan Manuel Díaz Granados de ASEMI, porque también a veces se le olvida
a muchas personas que trabajan en el tema de regulación que si bien estamos hablando todo el tiempo de aseguramiento, el aseguramiento de régimen contributivo y régimen subsidiado es diferente al aseguramiento habitual en los seguros. O sea, yo puedo ser libre de tomar un seguro de un carro o no tomarlo, ¿cierto? Pero en el caso del seguro obligatorio en salud, perdón, el seguro en salud es obligatorio. Entonces me toca tomarlo. Y además no puedo tomarlo con quien yo quiera. La ley me dice que son las EPS, entonces tengo que ir allá con ellos, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, o sea, lo que quiero decir con esto es que muchas de las variables del aseguramiento en las EPS las define el mismo Estado. Entonces eso lo hace ligeramente diferente. No tan diferente que no se pueda regular, no. La lógica nos indica que sí. Lo que pasa es que es diferente y tengo que tener en cuenta los matices. Aquí hay un punto fundamental entre la diferencia entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado que no necesito decírselo, pero cuando estamos mirando aquí en la gestión, lo que resulta crítico en las EPS es que la gestión del riesgo tiene que ser sobre énfasis preventivo, mientras que aquí en el seguro tradicional, lo que pasa es que si yo me estrello, me pagan el carro, ¿cierto? En el fondo, al asegurador le importa un pito lo que me pase a mí. Pues si reclama, me paga el carro. Y ahí terminó el problema. Nosotros tenemos más un énfasis preventivo. Cuanto al costo, el seguro tradicional de reembolso lo que hace es que reembolsa lo que perdió, ¿cierto? Pero la EPS tiene que estirar la plata que le dan porque es que es muy poca. Su énfasis es la eficiencia. Y en la gestión de los prestadores eso es fundamental. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de todos los elementos clásicos del aseguramiento, la EPS solamente tiene acción sobre estos tres. Sobre el riesgo, para orientarlos a la prevención, sobre el costo, controlando la frecuencia o el uso de los servicios, y sobre los prestadores, exigiendo calidad. Ese es el pedacito que nos queda a nosotros para movernos. Pero ¿cuál es la diferencia entre contributivo y subsidiado? Que en la contratación el Estado mismo me dice, por las razones muy positivas que decía el doctor Castellanos,